Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y hoy vamos a analizar el partido Real Madrid 2, Sevilla 0. Vale, vamos a verlo. Partido trabajado, partido complicado el que propuso el Sevilla con un bloque defensivo muy fuerte y que provocó en algún momento algún pequeño colapso en cuanto a circulación de balón y que el marcador de alguna manera incluso puede llegar a ser algo engañoso. La primera parte fue de dominio del Real Madrid con una presión muy alta y muy efectiva que consiguió desconectar completamente el juego ofensivo del Sevilla, pero un Sevilla que también tuvo oportunidades de marcar algún gol y de empatar el partido y de complicar aún más el encuentro para las blancas. La alineación que presentó Toril en su clásico 4-2-3-1 fue Misa en portería, Lucía en banda derecha, Esbaba en izquierda, con Rocío Gálvez y Catherine Sousa de centrales. En el centro del campo pivotando Teresa y Toletti. Weir en media punta, de extrema derecha Atenea y, ojo, de falsa extrema interior izquierda Maite Oroz, estando en punta Naikari García. El Sevilla lo que planteó fue un esquema propio para desactivar el fantástico centro del campo del Real Madrid. ¿Cómo? Fundamentalmente poniendo a mucha gente en el centro del campo y tratando de desconectar ese juego por el centro que suele realizar el Real Madrid. Pues como ensuciando el juego por dentro, ensuciándolo en el pasillo central. ¿Cómo? Pues esta vez empleó, por lo menos de inicio, un esquema un poco atípico, una especie de 3-4-2-1, una cosa así, dejando a Martín Prieto bastante solitaria en una especie de isla para que se la jugara entre las dos centrales del Real Madrid, pero eso provocaba cierta desconexión en el juego del Sevilla. Luego todo esto lo rectificó en el segundo tiempo el entrenador del Sevilla. En la primera ventana de cambios, minuto 62, sale Lucía, sale Toletti, perdón, entra Olga y entra Esther. Ese minuto 62 sirve para que volvamos a ver ese esquema que a veces usa Toril, que ya empleó, por ejemplo, contra el Villarreal en la temporada pasada, de 3-5-2. Si bien es cierto que prácticamente después de esta ventana de cambios va el primer gol y el Real Madrid coge cierta inercia en cuanto a dominio del partido. Pero claro, también producto de ese primer gol que da la acción a balón parado, un gol de Rocío de córner. En la segunda ventana de cambio, minuto 76, sale Maite, sale Naikari, entra Kenty y entra Zornoza. Aquí volvemos otra vez al esquema inicial de 4 atrás y un 2+3 en el centro del campo. Y última ventana de cambios, minuto 87, sale Atenea por Feller. Aquí básicamente lo que hacen es un cambio de cromos, pero no de posiciones, ni de esquemas, ni de nada. Simplemente para que Feller vaya cogiendo más minutos de rodaje. Bueno, cositas del partido. Lo primero a destacar, la gran presión de bloque muy muy alto del Real Madrid que impide que el Sevilla pueda ni siquiera hacer los dos primeros pases de creación de juego. El siguiente detalle que nos encontramos es una Maite Oroz volcada hacia izquierda. Ya la temporada pasada Toril la volcó hacia derecha, buscando ese extremo derecho. La hemos visto en media punta haciendo funciones de Weir y contra Sevilla la hemos visto en la izquierda. ¿Qué estaba ocurriendo? Por lo menos lo que estaba ocurriendo durante esta primera media parte. Durante los 30 primeros minutos, más bien.
tanto Oroz como Svava tenían la misma altura. Eso no está bien. Hoy por hoy lo que necesitas es tener gente escalonada para generar cuantas más líneas de pase mejor. Y ambas estaban pues con una separación de 2-3 metros y misma altura. Eso no iba bien. ¿Qué ocurre a partir del minuto 30? Oroz se va más hacia adentro, dejando el lateral izquierdo más libre para una Svava que otra vez la vimos a un nivel muy, muy bueno. Bueno, otro detallito que a mí me gustó mucho, que sufrimos la temporada pasada demasiadas veces, fue el asunto del contragolpe rival. El Real Madrid cerró muy bien ese contragolpe. Sí es verdad que, como ya hemos comentado, Martín Prieto estuvo muy sola, pero la verdad es que el sistema de ayudas entre centrales fue muy muy efectivo. Rocío al corte y Sousa actuando como libre. Como ya hemos comentado, el Sevilla lo que intentaba era ensuciar el pasillo central del Real Madrid. ¿Cómo trató Toril de solucionar esto en la primera parte? Pues haciendo que Toletti subiera un peldaño más, no que estuviera cerca de Tere, que por cierto se marcó otro partidazo tremendo, la jugadora número 3 del Real Madrid, sino que Toletti subió más y colaboró más, intentándose asociar tanto con Oroz como con Weir en el sector de la izquierda. En la segunda parte, Toril intentó otra cosa, y fue, en vez de atacar el sector izquierdo, atacó más bien el sector derecho, por lo menos en lo que respecta a la creación. ¿Y cómo generó esto? Pues vimos a una Lucía yéndose hacia adentro, es decir, una especie de lateral en defensa, pero en juego de ataque yéndose hacia el centro. Eso suponía tener una jugadora más en el centro del campo, casi prácticamente en el carril central, y una Lucía que además interpretó muy bien el papel. A mí el partido de Lucía me pareció muy bueno también. Bueno, y esto estaba esperando comentarlo por fin, y es el tema de las faltas laterales que tantos disgustos nos habían traído en estas últimas semanas. El Sevilla tuvo 3, y esas 3 jugadas fueron resueltas pues como se tenían que resolver. Muy bien ejecutadas, muy bien defendidas, y ambas terminaron resultando en fuera de juego. Al trabajo defensivo, eso sí, le voy a poner un pero, y es que sin Ivana nos falta un poquito de contundencia en el área. Algo que los que ya lleváis mucho tiempo escuchándome siempre echaba en falta con Svava, y que en estas semanas atrás la hemos visto mucho más expeditiva, y ayer la volvimos a ver mucho más fuerte y mucho más dura cerca del área. Una evolución de la jugadora danesa que de verdad me sigue resultando muy muy positiva. La jugadora danesa, que también vimos un cambio muy interesante por parte de Toril cuando cambia el esquema a ese 3-5-2, y es que Svava forma parte de la línea de 3 centrales, en este caso de central izquierda, dejando a Olga el carril izquierdo completamente para ella. De Svava también dijimos que le faltaba cerrar mejor los centros laterales, y ayer vimos también mejoría en ese aspecto. Hay que decir que todo no son buenas noticias en la defensa. El Sevilla creó peligro, ya hemos dicho al principio que estuvo a punto de empatar el partido, tuvo varias ocasiones. Misa salvó 2 balones de mucho peligro, y nos faltó un poquito de consistencia defensiva. En resumen, 2-0, nos quedamos segundas en la Liga F con un partido menos. 3 puntos que son muy importantes. Ahora toca pensar en el Villarreal, y lo importante es ver cómo hay jugadoras como Tere o como Svava que están creciendo a ritmos agigantados, y gente como por ejemplo puede ser el caso de Toletti, que a lo mejor más a la chita callando están aportando grandes cosas al equipo.
No te olvides de suscribirte al canal, dale like si te gusta el contenido. Miércoles, o sea, mañana, día 2 de noviembre, 10:30 de la noche. Directo para hablar de la semana y de algún tema por ahí que quede pendiente, como por ejemplo la finalísima de la Sub-17. Y bueno, y hablaremos probablemente algo del partido de los Zagales, que empieza a las 7 menos cuarto contra el Celtic. Vamos a ver si conseguimos pasar primeros o no de grupo. Si quieres que hablemos de algún tema en particular, ya sabes, entrar en el Discord, canal Preguntas y Respuestas, PYR, y ahí nos dejas la cuestión de la que quieras que comentemos algo en el directo. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más corto, a ver si media hora, 3/4 nos da para hacer ese directo. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.